¿Qué tal, hermanas? Es un gran gusto poder nuevamente aprender juntas acerca de la palabra de Dios. Y el día de hoy, pues estamos culminando con este libro que se llama Dios, esto no estaba en mis planes. Y vemos cómo a lo largo de nuestra vida hay muchas cosas que no están dentro de nuestros planes. Sin embargo, siempre y cuando estemos bajo la voluntad de Dios, pues va a ser una gran bendición, sea cual sea el lugar en el que estemos. Quiero que pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor, así que acompáñenme a orar, por favor. Hermoso Señor, en el nombre de nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo, quiero darte las gracias por este tiempo, Padre, ponerte en tus preciosas manos la vida de cada una de mis hermanas y rogarte que, Padre, tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón y que podamos ser desafiadas, Padre, a seguir tu preciosa voluntad, a glorificarte en nuestras vidas día con día, Padre, desde el lugar donde estemos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, quisiera que comencemos repasando un poquito acerca de los devocionales que hemos podido repasar esta semana. Y como saben, en el día número 1 vimos acerca de Salomón y del ejemplo que tenemos en esta historia de cómo enfrentar una nueva tarea y cuál debe ser nuestra motivación. Vimos cómo Dios, antes de llamar a su presencia a David, pues David le entrega a Salomón todo lo necesario para hacer el templo de Dios, ya que era una tarea a la cual David no había sido llamado. Sin embargo, dice que él juntó oro, plata, todo lo que se iba a necesitar, incluso los planos le dio a Salomón para que pudiera hacer esa gran obra. Y pues nos retaba, ¿no? Este devocional a tener un corazón dispuesto a agradar al Señor. En el día número 2 vimos acerca de Saúl y David, cómo estos hombres, a pesar de haber sido llamados y ungidos por voluntad de Dios, pues más bien por mandato de Dios fueron llamados y fueron ungidos, como su actuar y su corazón de cada uno de ellos estaban totalmente separados, ¿no? Saúl era un hombre pues obstinado, un hombre que pues había desobedecido a Dios y la consecuencia la tuvo, tanto que fue desechado, ¿no? Y dice la palabra que Dios se había apartado de él. Y como David, a pesar de ser joven, dice que actuaba con prudencia, con integridad, ¿no? Y eso le llevó a obtener una recompensa que era, pues, ganar el favor de Dios principalmente, pero también de los hombres que estaban con él. Vemos también en el día número 3 o vimos acerca de la vida de Caleb y cómo él miraba siempre la presencia de Dios en su vida y cómo él no quitaba de Dios su vista, ¿no? Y su esperanza y su confianza. A pesar de la edad que él ya tenía, él seguía manifestando la misma fe que había tenido en los primeros años de su vida, cuando fue llamado a ir y reconocer la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Bueno, en el día número 4 vimos acerca de Débora y cómo pues debemos estar atentas a pues ayudar a activarnos, a salir de nuestra zona de confort y a atender las necesidades que lleguen a surgir dentro de nuestra casa, dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, de nuestra familia. Vemos como esta mujer, a pesar de haber sido una mujer que estaba realmente ocupada, tenía a su cargo, pues era esposa, era jueza, era profetisa, era una mujer que realmente estaba muy ocupada y sin embargo cuando la llaman a ir a la guerra, al frente de batalla, ella no duda, dice que se levanta y va, ¿no? Y cómo debe ser esa nuestro actuar. Sin duda todas tenemos muchas ocupaciones, todas estamos cargadas de actividades, lo hemos platicado en algunos lugares, en algunos momentos, como
esta manera de vivir en estos últimos tiempos, estar en casa, con los niños, con la escuela, con el trabajo, pues realmente es muy agobiante. Sin embargo, debemos imitar la actitud de Débora, ¿no? Debemos levantarnos e ir. En el día número 5 hemos visto cómo a pesar de todo lo que hagamos y a pesar de todo lo que el lugar que lleguemos a ocupar, pues es algo temporal, ¿no? Y cómo nuestro corazón, nuestra mente debe estar fijada en alcanzar aquel lugar eterno, aquel lugar que nuestro mismo Señor Jesucristo ha ido a preparar para todos los que en Él creen. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios porque nos permite aspirar a llegar a ese momento, aspirar a llegar y ocupar ese lugar que ya nada ni nadie nos va a poder quitar. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar esta lección número 8, que ya es la última de este libro, pues aún también pues repasando un poco acerca del video que nuestra hermana nos hace favor de compartirnos de sus vivencias y cómo pues muchas veces podemos ser desafiadas, ¿no? Desafiadas a ocupar lugares que no estaban en nuestra mente, lugares que no estaban en nuestros planes, sin embargo que Dios ha dispuesto. Ella nos cuenta cómo a lo largo de su vida, pues no, dice que ella no destacaba ni por su belleza ni por su inteligencia, ¿no? Y más adelante ella tuvo la oportunidad de comenzar a aprender y poder enseñar a otras mujeres acerca de la palabra, y dice que eso la apasionaba, ¿no? Y tanto que en algún momento ella fue llamada para poder liderar un ministerio femenil a nivel mundial. Y cuando ya estaba casi a punto, dirían por ahí a punto de turrón, le avisan que el lugar no era para ella. Para ella dice que fue algo desilusionador, ¿no? Algo que le desmotivó, porque pues sí, tal vez como muchas de nosotras podemos hacer planes y le digo de repente a mi esposo, mi mente vuela, ¿no? Y quisiera hacer 1000 cosas, pero ella entendió con el paso del tiempo que el lugar en el que ya ella había quedado, porque quedó como tesorera, era el mejor lugar para ella. Y ella reconoce, yo no hubiera podido hacer un ministerio tan hermoso como el que hizo la hermana que estuvo a cargo en ese año. Y hoy vamos a ver algo maravilloso en nuestra lección. Les repito, el tema se llama Mi lugar. Y vamos a ver acerca de la vida de este varón de Dios que se llamó Josué. Josué, pero ¿quién era Josué? Dice aquí que Josué nació en Egipto durante el periodo de esclavitud. Era de la tribu de Efraín, que posteriormente constituyó la esencia del reino del norte de Israel. Aparece por primera vez en la batalla contra los amalecitas durante la peregrinación por el desierto. Fue el general designado por Moisés que lideraba a las tropas en la lucha, mientras Aarón y Hur sostenían en alto las manos de aquel. Bueno, Moisés dice que era hijo de Nun y fue un hombre que estuvo siempre al mando y bajo las órdenes y la enseñanza de Moisés. Josué quiere decir Yahvé libró o Yahvé salva. Y vemos en la Biblia que dice que Josué se llamaba Oseas, que significa salvación. Fue Moisés quien le cambió el nombre a Josué. Y qué interesante, ¿no? Que su nombre en un principio, Oseas, quiere decir salvación, y después Moisés se lo cambió por Josué, que significa Yahvé salva. Y vamos a ver lo importante que fue en su caminar de Josué, el ejemplo de Moisés. Espero no hacer bolas, ¿no? De repente Moisés, Josué,
nos hacemos un poquito bolas. Vamos a concentrarnos en la vida de Josué, cómo a lo largo de su historia él fue capacitado por Moisés para ocupar los lugares en los que estuvo. Y a lo largo de su vida lo podemos ver en tres lugares, ¿no? El lugar menos importante, como les leía hace un momento, la primera vez que aparece el libro de el nombre de Josué es en la guerra contra los amalecitas. Dice en la palabra que Dios le dice a Moisés que vaya y que pelee contra los amalecitas, que él ya los ha entregado en sus manos. Entonces Moisés le habla a Josué y le dice, ve y pelea. Dios ya los había entregado en sus manos. Dios le había dicho desde un principio a Moisés que él pondría terror sobre los pueblos que escucharan el nombre de Moisés y ellos se iban a confundir de tal manera que así Dios mostraba su poder y cómo él ya había entregado a todos esos pueblos en las manos de Moisés. Sin embargo, Moisés no iba y peleaba. Moisés no entraba directamente a la batalla físicamente. El que estaba ahí era Josué. Josué era, dice la Biblia, siervo de Moisés o ayudante ya en otras versiones. Sin embargo, en ningún momento vemos que Josué dude o que Josué ponga pretextos. Al contrario, él va y obedece las órdenes de su líder. Él va y obedece las órdenes de Dios a través de Moisés. Bueno, en Éxodo 17, 9 al 14, lo vemos precisamente en esta guerra contra Amalek. Y después en Éxodo 24, 13, lo vemos acompañando a Moisés cuando el Señor le dio las tablas de la ley. Dice que el Señor llamó a Moisés y le dijo, ven, sube al monte para que yo te entregue las tablas de la ley. Y dice que Moisés se levanta y Josué iba con él. Josué, su siervo, dice en la Biblia, iba con él y estaba con él presente. Yo no sé, bueno, dice la Biblia que solamente Moisés es el que subió y aún no veía al Señor y estaba escuchando y estaba ahí recibiendo todos los mandatos de Dios. Pero Josué estaba un poquito más abajo del monte y el pueblo estaba más abajo. Qué impresionante sería para él, ¿no? Escuchar aquellos, dice que eran como truenos y que se veía una nube como de fuego o sea, qué sorprendente. Pero algo que llama la atención también es que dice en la historia que estuvo Moisés 40 días y 40 noches. Y después Dios le dice, baja, porque tu pueblo se ha rebelado, se han hecho dioses falsos de oro, se han hecho un becerro. Y Aarón les ha dicho, mira, Israel, aquí está tu Dios que te salvó, que te libró de los egipcios. Y estaban haciendo un relajo, ¿no? Un caos. Y cuando viene bajando Moisés, Josué lo encuentra y le dice, oigo ruido de guerra. Josué no sabía lo que estaba pasando, él pensaba que era guerra. Y le dice a Moisés, no, es fiesta, porque se han hecho dioses de oro. Y entonces bajan. Aquí lo que me llama mucho la atención es cómo Josué estuvo también ese tiempo, esos 40 días y 40 noches, esperando a que bajara Moisés. Qué hermoso que este siervo de Dios obedecía a su líder. Qué hermoso que aunque no era el papel más importante, al contrario, dice aquí en nuestra lección que era el lugar menos importante, él estaba al pie del cañón esperando indicaciones y esperando esas indicaciones para obedecerlas, no solo para conocer y decir, bueno, sí, te animo, échale ganas. No, él estaba ahí obedeciendo y haciendo. Lo vemos también en el capítulo 33, versículos 7 al 11, cómo Moisés manda o hace un tabernáculo de reunión. Era una tienda que él había puesto fuera del campamento. Y dice que cualquiera del pueblo que quería hablar con Dios iba al tabernáculo de reunión.
Y cuando Moisés iba a hablar con Dios, dice que todo el pueblo se paraban en las puertas de sus tiendas y veían cómo pasaba. Y cuando él entraba al tabernáculo de reunión, se postraban y adoraban. Y entonces la columna de nube bajaba en la puerta y se ponía. Y entonces Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero algo interesante, dice que el joven Josué, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él estaba ahí cuidando. Tal vez la gente, llamaba la atención cuando Moisés iba a hablar con Dios, tanto que se paraba todo el pueblo y estaban pendientes. Y todo el tiempo que Moisés estaba dentro del tabernáculo, el pueblo estaba adorando a Dios. Pero dice que Josué nunca se apartaba. Y dice algo más, que el joven Josué era un joven desde que empezó a estar en los caminos de Dios. Estaba obedeciendo y sirviendo a su Dios. Qué impresionante, porque en el libro la hermana nos hace un comentario y dice, cuán difícil es para un joven quedarse quieto. Y sí, eso lo sabemos. ¿Cuántas inquietudes podría haber tenido Josué? Sin embargo, su prioridad era Dios. Qué hermoso y de verdad, qué precioso es poder encontrar jóvenes entregados a Dios. A veces nos olvidamos un poco que ellos son el futuro, ¿cómo le llaman? El futuro más cercano de la iglesia, el futuro más cercano de, pues del pueblo de Dios aquí dentro de la tierra, ¿no? Aún. Y qué hermoso poder encontrar jóvenes así, que prefieran servir a Dios que destacar por cualquier otra cosa. Vamos a seguir y dice que también Josué ocupó el lugar menos popular y eso lo encontramos en el libro de Números capítulos 13 y 14 que nos hablan cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra prometida. Dice que envió de los príncipes de los hijos de Israel. Y es aquí cuando Moisés le cambia el nombre por Josué. Dice que reconocieron la tierra, tardaron 40 días y 40 noches en regresar, ¿no? 40 días tardaron. Y cuando vinieron traían frutos de la tierra y pues vinieron y les dijeron, ciertamente esta tierra es una tierra que emana leche y miel. Es una tierra que produce fruto. He aquí el fruto que traemos de la tierra. Es buena en gran manera. Pero, y ahí empezaron los peros, hay gigantes, vimos a los hijos de Anac, son ciudades amuralladas, que sus muros llegan hasta los cielos. Y dice que empezaron estos 10 jóvenes, porque eran 12 los que habían ido a reconocer, pero 10 de ellos empezaron a desanimar al pueblo, tanto que se empezaron a quejar y a lamentar y a murmurar, ¿no? Que les empezó a pesar, quitaron sus ojos de la promesa de Dios, de la promesa que Dios les había hecho. Y sin embargo, Josué y Caleb, que eran 2 jóvenes también que habían ido, ellos les dicen, pero recuerden que Dios nos la entregó ya en nuestras manos, vayamos, peleemos. Ellos tratan de encaminar nuevamente al pueblo por lo que Dios ya les había prometido. Y bueno, ¿por qué es el lugar menos popular? Porque dice que el pueblo se enojó tanto que intentaron apedrearlos. Era el lugar menos popular. Sin embargo, Josué, en este caso, también Caleb, pero estamos enfocándonos en Josué. Josué prefirió permanecer firme en su confianza a Dios antes que seguir a la multitud. Tal vez él pudo haberse quedado callado, tal vez él pudo no decir nada o cambiar de opinión, decirles, bueno, sí, tienen razón, ¿no? No, él defendió su verdad, tanto él como Caleb, y recibieron su recompensa. Todos, los 10 y todos aquellos que le siguieron,
y ellos poquitos que habían preferido seguir confiando en Dios. ¿Cuál fue la recompensa de aquellos que dudaron? Que perdieron la guerra, porque después en su necedad subieron cuando Dios ya les había dicho que ya no fueran, que ya Él no iba a estar con ellos. Fueron y dice que los corretearon, los acabaron y regresaron derrotados. Pero no solo eso, sino que no les fue permitido entrar a la tierra prometida. Y Josué y Caleb, de toda esa generación, incluso Moisés, fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida y poseerla. Dios les dio una recompensa. Y también vemos a lo largo de la historia que el lugar que llegó a ocupar Josué fue el lugar más importante. Y esto lo encontramos en Números 27, 18 al 25. Dice que se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió, Moisés lo, lo escogió, y dice aquí que le puso las manos y le dio, ay, me llama la atención, perdón, es que de repente se me cruzan las palabras, pero le dio el cargo, y algo que me llamó la atención es que le dijo: y pondrás de tu dignidad sobre él para que todos le obedezcan. Dios le dijo que tomara a Josué para ocupar su lugar. Dios ya le había dicho a Moisés: vas a ser reunido ya con tu pueblo. O sea, esto es decir, ya hasta aquí llegaste, vas a morir, ya no vas a ver más. Y dice que Moisés le dice: Señor, pero ¿quién entonces va a liderar al pueblo? Y ahí es cuando le dice: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y tú le darás el cargo, y pondrás de tu dignidad sobre él para que todos le obedezcan. Dice: por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Qué hermoso que a través de su historia y a través de su ejemplo, Dios lo fue capacitando, desde empezar como un siervo, el más humilde, el más obediente, el lugar menos popular, pero él siguió siendo fiel. Dios lo puso en un lugar, en el lugar más importante, como líder del pueblo de Israel. Él fue quien los introdujo, obviamente Dios, pero a través de Josué. Josué fue el instrumento que Dios utilizó para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Y qué importante, de verdad, en nuestra vida llegar a esos lugares, llegar ser capacitadas para llegar a esos lugares que Dios ha dispuesto para cada una de nosotras. Algo que quisiera yo comentarles, y que la verdad todas conocemos este pasaje, es en Josué, en el capítulo 24, ¿no? Dice el versículo 1, que Josué llamó a todos, ¿no? En el 14 y el 15 les hace un recuento de todo lo que Dios hizo, de dónde los sacó, y habla desde Taré, Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que pasaron en Egipto, cómo Dios los libró, y hasta ese momento, porque ya estaban dentro de la tierra prometida, y les dice: aparten de ustedes los dioses, quiten todo esto que a Dios no le agrada. Les dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad los dioses a los que sirvieron vuestros padres, y servid a Jehová. Y este pasaje hermoso que dice: y si mal os pareciere, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así como él había tenido ese ejemplo de este varón, de este siervo de Dios, Moisés, él fue un ejemplo para el pueblo, porque dice más adelante que todo el pueblo dijo: no, nosotros nunca vamos a servir a otros dioses.
Nosotros queremos servir a Jehová Dios. Más adelante conocemos la historia y todo lo que ha pasado. Pero sin embargo, en ese mismo momento, Josué fue un gran ejemplo para el pueblo. Josué fue una gran influencia para el pueblo. Aparte de ser el líder, era influencia, porque puedes ser líder y te pueden obedecer, pero no porque seas un ejemplo, sino porque realmente es el que está al mando, ¿no? Podría pasar. Algo que me llamó la atención cuando dice, y pondrás tu dignidad sobre él para que todos le obedezcan. Moisés delegó en Josué toda esa autoridad que él tenía. Y qué importante, ¿no? Qué importante que nosotros como padres, como madres, vayamos delegando, ¿no? En nuestros hijos, tal vez responsabilidades, deberes, etcétera, etcétera. Pero qué importante es que ellos vayan aprendiendo de nosotros lo bueno que es seguir a Dios. Que ellos vayan viendo en nosotros un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de obediencia a Dios, un ejemplo de dependencia, un ejemplo de amor, un ejemplo de ese corazón agradecido, de ese corazón dispuesto a servirle a Dios. Y qué hermoso que nosotros podamos también servir con ese mismo amor, como así sirvió Josué, como así sirvió y vivió Caleb. Que nosotras podamos ocupar ese lugar que Dios ha dispuesto para cada una de nosotras con un corazón íntegro, con un corazón dispuesto a servirle a Dios. Qué importante es saber que Dios nos va capacitando, pero siempre y cuando nosotras estemos dispuestas a ocupar ese lugar. Ahora que estamos ya a final de año y ya fueron las votaciones, la verdad que ha sido algo pues inusual, ¿no? En la vida de cada una de nosotras toda esta situación y cómo se han venido dando las cosas. Y la verdad que yo le he dado las gracias a Dios muchas veces por la vida de nuestra hermana Mati. Se los comparto porque ha sido un año realmente muy difícil en todos los aspectos para muchos de nosotros y sin embargo ella ha permanecido fiel. Gloria a Dios por su vida, por la vida de cada una de las hermanas que se han dispuesto en su corazón servir a Dios. Pero hermanas, imitemos a este varón, imitemos a cada uno de los hombres y de esta mujer Débora que hemos aprendido, ¿no? Y tengamos en cuenta que todo esto nos va capacitando, que todos los lugares que estamos ocupando nos están llevando a uno mejor, así como lo veíamos en el devocional del día 5, a ese lugar eterno, a ese lugar donde ya nadie nos va a poder quitar, porque es el lugar que Dios nos está preparando, es el lugar que el mismo Señor Jesús nos va a dar y nos ha ido a preparar. Amadas hermanas, yo no sé en qué lugar te encuentres, yo no sé si estás a gusto con tu ministerio, yo no sé si estás a gusto con tu trabajo, con tu familia, no lo sé. Dios lo sabe. Dios sabe cuál es el anhelo de tu corazón, de mi corazón. Dios sabe con qué corazón le estamos sirviendo, porque dice la palabra que Él ve no solo lo que los hombres ven, los hombres vemos lo de afuera, pero Él ve el corazón. Amada, que podamos servir y ocupar ese lugar en el que estamos con dignidad, con agradecimiento hacia Dios y con un corazón dispuesto a servirle. Le doy gracias a Dios por cada una de ustedes, porque se han esforzado por poder tener estos tiempos de estudio. Hermanas, sigamos dejando que Dios nos prepare. No sé qué lugar podamos ocupar en este año que venga. No sabemos si vamos a estar, ¿no? Pero sin embargo, que el lugar en el que estemos lo ocupemos y lo desempeñemos con integridad.
glorificando a Dios. A lo largo de la historia de Josué, yo no veo en ningún lugar, o lo poco que he podido estudiar, que él diga, y acuérdense pueblo, o en este capítulo 24 del libro de Josué, que les dijera, y cuando yo los introduje a la tierra, y cuando yo esto, o yo hice el otro. No, él siempre habla y dice, y recuerden que Dios los sacó de esclavitud, que Dios los trajo por el desierto, que Dios los introdujo en la tierra prometida. Que así podamos ser nosotras, glorificar a Dios en cada una de las áreas en donde estemos, glorificar a Dios en cada lugar en el que podamos ocupar. Si ese es nuestro sentir, si esa es nuestra preocupación, que Dios te bendiga, hermana. Y si no, amada, estamos a tiempo de recapacitar y de volver nuestros ojos, así como Caleb, de volver nuestra esperanza a Dios. Y así como Débora, a pesar de lo mucho que estemos ocupadas, que podamos levantarnos e ir y atender aquellas situaciones, aquellas necesidades que surjan. Y que así como Josué, digamos, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Muchas gracias, hermana, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, nuevamente nos presentamos delante de ti para darte las gracias por este estudio, Señor. Por favor, permite que sea cual sea el lugar, la posición, Padre, en la que estemos o en la que anhelemos estar, Señor, que tu nombre sea glorificado. No permitas que nos olvidemos que la gloria es solo para ti, mi Dios. En cualquier cosa que hagamos, así sea barrer, así sea cocinar, así sea predicar, así sea enseñar, así sea dar conferencias, Señor, así sea visitar. Padre, que lo hagamos con integridad. No importa lo que hagamos, siempre y cuando sea con un corazón sincero y agradecido hacia ti. Gracias te doy por este tiempo, Padre, y te ruego que lo bendigas y que bendigas a cada una de mis hermanas que han podido escuchar este tema, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo ruego. Y te agradezco especialmente por la vida de mi hermana Mati, por este año de trabajo que ella ha podido desempeñar. Gracias, Padre, porque tú la esforzaste, porque a pesar de lo difícil que fue este año por causa de esta pandemia y de todos los cambios, Señor, tú la has esforzado. Te ruego que le bendigas junto con su familia y a cada una de mis hermanas que le han podido apoyar. Gracias, bendito Dios, por sus vidas. Gracias, Padre, por el ejemplo que también nos dan. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes la recompensa para cada uno de tus hijos. Bendito y alabado seas, mi Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo.